Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tenga que estárselo recordando, haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Al descubierto. Muy buenos días a todas las personas que sintonizan su radio actual 107.1 del FM. Hoy en su programa Al Descubierto vamos a abrir micrófono, vamos a poner sobre la mesa un tema que para algunos es un poco polémico, para otras personas, para otros grupos, para otros sectores viene a ser positivo, viene a ser la solución principalmente al tema de la investigación judicial, al tema policíaco y al tema de rastreo. Les comento rápidamente. Resulta que existe actualmente en la Asamblea Legislativa un proyecto que permite el rastreo facial o la identificación facial de todas las personas de nuestro país. Eso es lo que pretende el proyecto. El diputado Daniel Ulate indica que esta plataforma será beneficiosa porque dará a los policías el acceso a esta base de datos, ya sea de las huellas dactilares y de los rasgos faciales de todos los habitantes. Asimismo, en la Asamblea Legislativa avanza fuertemente el proyecto y, según Daniel Ulate, los cuerpos de policía, incluyendo Fuerza Pública, incluyendo Organismo de Investigación Judicial, Dirección General de Migración y Extranjería, la Fiscalía, tendrán acceso a la Plataforma Nacional de Identificación Biométrica. A lo largo del programa, poco a poco ya les iré explicando en qué consiste esta plataforma, cuáles son los beneficios, cuáles son los puntos negativos y cuál ha sido la experiencia en otros países. Sin lugar a duda, podemos vislumbrar que a nivel policíaco existe un ambiente positivo. Esa posibilidad de poder, mediante rastreo biométrico, identificar, ubicar a personas de acuerdo a sus rasgos faciales, de acuerdo a sus rostros, a nivel investigativo, claro que es una muy buena opción. La discusión se genera cuando el diputado y los que proponen o defienden este tipo de proyectos indican que esta plataforma será de acceso para las policías, pero no solo para las policías. Podrán tener acceso si pagan empresas privadas y también órganos de gobierno descentralizados. Es lo que dice, por ejemplo, los bancos, las instituciones como el ICE, la IA, Fuerza y Luz, todas esas instituciones podrían eventualmente tener acceso directo a esta base de datos en tanto la paguen, en tanto entreguen el dinero que va a cobrar quien administre esta plataforma. El texto dictaminado de forma afirmativa y unánime en la comisión indica que los primeros registros de acceso inmediato serán para los cuerpos policiales, sin perjuicio de que se pueda adquirir una nueva tecnología que permita ampliar la identificación de personas a través de la incorporación de más rasgos biométricos. ¿Cuáles más rasgos biométricos? Es lo que permitiría esta plataforma u otras plataformas a futuro. Se podría identificar a las personas de acuerdo a su voz, se podría identificar
o rastrear a las personas de acuerdo a sus palmas, inclusive a las falanges de las manos, es lo que dice este texto. El proyecto de ley obligaría a que en un plazo de 2 años el Tribunal Supremo de Elecciones modernice sus equipos y sus sistemas, de forma tal que estos resulten útiles y compatibles con los requerimientos técnicos necesarios que dispongan las autoridades judiciales. Votaron a favor de esta iniciativa los diputados Jorge Luis Fonseca, David Garzón, Luis Fernando Chacón, Pablo Heriberto Abarca, Víctor Morales y Jonathan Prendas del Partido Independiente. El proyecto le achacaría o le asignaría al Tribunal Supremo de Elecciones la responsabilidad de administrar la plataforma. Las instituciones que ya registran o ya tienen acceso a ciertos tipos de datos como migración seguirán teniendo el acceso, pero tendrán que almacenar toda la información en la base de datos del Tribunal Supremo de Elecciones, donde sería ya centralizada solo en esa institución. No tendría por un lado migración, información, por otro lado Ministerio de Seguridad Pública, por otro lado OIJ, por otro lado la Policía Fiscal, por otro lado la Policía de Fronteras, sino que todos los datos biométricos de todas las personas mayores de 12 años, dice el proyecto, serían centralizadas directamente en esta plataforma. El Ministerio Público manifiesta que cuando se necesita cotejar huellas como parte de un proceso de investigación judicial, el fiscal a cargo del caso debe conseguir la autorización previa de un juez. En el caso del proyecto, el Tribunal Supremo de Elecciones le daría el acceso directo al fiscal o a la fiscalía como tal, saltándose o brincándose esa solicitud hacia el juez. La reforma del Tribunal Supremo de Elecciones en el marco de este proyecto tendría que garantizarle a los cuerpos policiales los mecanismos oportunos para consulta directa e inmediata de la plataforma. Claramente, en torno a este proyecto de ley aparecen una gran cantidad de personas manifestando su oposición a este tipo de proyectos. ¿Por qué? Principalmente porque estos datos son datos de acceso privado, son datos de los cuales la persona eventualmente puede decidir si desea que sean compartidos entre las instituciones o no. Ese es el primer detalle. Posteriormente, y según la experiencia vivida en otros países como en Japón, como en Argentina, se ha manifestado también por parte de los ciudadanos que defienden su privacidad el mal uso que se ha hecho de estas plataformas biométricas. Por ejemplo, en todos los aeropuertos de Japón se utiliza este tipo de plataformas tecnológicas biométricas. En el momento en que una persona ingresa al aeropuerto de Japón, cámaras especializadas cargadas con este software identifican mediante los rasgos faciales de las personas las características que ya previamente se han registrado. Si una de estas cámaras identifica a una persona requerida por las autoridades, a una persona con impedimento de salida, a una persona que ya sea a través de Interpol o de otras policías del mundo tiene una orden de captura, esta plataforma identifica el rostro, la cámara, el software identifica el rostro de la persona, tira una alerta y es ahí en el momento en que se podría detener eventualmente a las personas que salgan identificadas. Eso a nivel policial no hay que explicarlo mucho, es muy positivo. Es muy positivo. Imaginemos una serie de cámaras, una serie de dispositivos de este tipo, de plataformas que estuvieran en las calles de nuestro país, que estuvieran en los cajeros automáticos, como en el caso de Japón,
que estuvieran en distintas cámaras ubicadas en puntos estratégicos y que tuviesen esta plataforma. A nivel policial sería un éxito, como dicen. Pero la crítica viene en torno al mal uso de estas plataformas, porque el acceso sería para los cuerpos policiales, pero también para las instituciones descentralizadas y también para las empresas privadas que así lo requieran. Yo no imagino ciertos bancos, entidades financieras, utilizando este tipo de plataformas para ubicar a personas, solo por poner un ejemplo, personas que tengan algún atraso en sus cuentas, en sus tarjetas. También otro tipo de personas que sean requeridas no a nivel judicial, pero sí a nivel tal vez financiero o de otra índole. He ahí la crítica y he ahí los aspectos negativos que según algunas personas este proyecto no debería ser aprobado, a pesar de que ha sido visto con buenos ojos por muchos de los legisladores, como ya lo mencionamos. Entonces, el día de hoy vamos a abrir micrófonos, queremos escuchar la opinión de ustedes, queremos escuchar los aspectos en pro y los aspectos en contra. Como les digo, ya hay experiencias de otros países donde a nivel policial, a nivel judicial, ha servido este tipo de plataformas. Ejemplo de ello, Japón, en sus aeropuertos, cámaras con software especializado que identifican el rostro de las personas, y si algún rostro de esos coincide con un rostro que es requerido por la justicia, a nivel policial es muy positivo esta situación. El tema en discusión principalmente, y los opositores, esto es lo que han manifestado, es cómo es posible darle acceso libre no solo a las policías, sino también a las empresas privadas que paguen por este servicio. Vamos de inmediato para no hacer esperar a la primer persona de hoy viernes. Buenos días. Buen día. ¿Su nombre, señora? Yo soy Claudia. Doña Claudia, un gusto saludarle. Hoy hablando un poquito acerca de esta tecnología biométrica. ¿Qué nos puede decir en relación a este tema, doña Claudia? Bueno, yo le voy a decir en base a mi experiencia con ese asunto. Figúrese que, bueno, a nivel municipal, bueno, ojalá que si ponen cámara no pase como una vez cuando inventaron aquella seguridad, no sé qué. ¿Te acuerdas? Ponían cartelitos. Y en las comunidades, y viera que los muchachillos la botaron otro día. Y viera que entonces digo yo que ojalá, porque aquí a nivel municipal conocen, ve la autoridad, conocen de años los grupos, y ya, y no pasa nada. Entonces, yo le digo porque es un país. Cuando yo trabajé hace años, en los 70, 80, nos mandaron en empresa a sacar la hoja de delincuencia, en mi empresa, a los empleados. Yo me acuerdo que yo fui. Entonces digo yo, vea, por ejemplo, esto de la seguridad. Cuando estaba hace unos años, mi hijo me puso un teléfono privado, pero no era por miedo ni nada, sino que era que llamaba a una muchacha, bueno, voy a decirlo así, era una novia de un hijo mío que tengo, y yo cada rato, y se enojaba la muchacha, y yo decía, no está. Entonces me dice mi hijo, pero, oiga, era con ella. Entonces me salía un anuncio de política a diario. Usted sabe, yo mi estado, que no es como muy bueno, entonces era de un partido. Entonces yo llamé al ICE, y ¿sabe qué me dijeron? Que era que los partidos compraban datos. Y vea, yo no voy a decir nombres, de un exdiputado de un partido actualmente que está en el gobierno, un exdiputado me dice, no, si también este partido, oiga, él me lo dijo así, porque yo lo conozco a él. Oiga, entonces digo yo, ¿cómo va a estar uno con...? Digo, otra cosa de mi hijo, un hijo que es casado, que vive en Grecia. Dice, yo tengo el número de mi hijo que me lo dejó. La esposa tiene el número de ella y sabe que yo llamo. Y digo, ¿pero cómo así? No? Dice, ay mami, ellos ven que si yo trabajo, ella es esposa mía, entonces la llaman a ella. Oiga, buscan el nombre de la esposa. Quiere decir que es un país permisible. Y con el Poder Judicial, yo no creo. El don mío tuvo un accidente con una persona aparentemente extranjera y no quedó en nada. Un hijo mío con un accidente también, que una vez se perdieron los expedientes, papá, con la autoridad llevó el caso, la policía, y figúrese que nunca apareció, nunca. Entonces es un país
que, oye, Japón, tiene usted razón, Japón, dicen que después de las 12 de la noche no se permiten esos actos públicos, pero aquí figúrese que quiten las cámaras o le hagan un daño. No, viera que aquí hay falta de orden y disciplina y rigurosidad. Muchas gracias y Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a doña Claudia por su comentario. Inmediatamente damos pie a la siguiente llamadita. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Su ¿Cómo nombre? está, caballero? Caballero, su nombre. Edgar Rojas, para servirle. Eso, don Edgar, muy buen día, muchas gracias. Adelante con su opinión. ¿Será que nos puede salir el tiro por la culata este tipo de plataformas, este tipo de tecnología? Bueno, yo creo que ustedes mismos con todo la primera exposición que pusieron con el tema, contestaron con respecto a ese asunto. Este asunto, los principales promotores de este asunto son los chinos, porque los chinos son los primeros que fabrican esta tecnología. Yo ya he informado un poco y he visto eso. Entonces, lastimosamente, tenemos que decir que por ahí viene el negocito, y como nuestro gobierno es tan afín a ese gobierno, pues no tenemos que darle mucha vuelta al asunto. Al igual como lo del famoso trencito, está ahí metido en la colada, que también es chino y que es de muy dudosa calidad. La pregunta es, ¿de dónde va a salir la plata para poner esto? Ya me sé la respuesta, y yo creo que todos los que escuchan saben la respuesta. Sale del bolsillo de todos y cada uno. O sea, vamos a pagar todos y cada uno para que el gobierno tenga un mecanismo más de control, y ellos felices con eso. Ellos felices con ese asunto de querer controlarnos. Como decía al principio, yo creo que ya ustedes contestaron esa pregunta de los pros y los contras. Tiene más pro y contra. Algunos países han implementado esto y ha sido peor el remedio que la misma enfermedad. Así que tengo que decir que no, jamás voy a estar de acuerdo en eso, más que es un recurso que usted y yo y todos los que escuchan tenemos, que es las características de uno, que algunas personas, llámese físicas o jurídicas, van a querer sacarle provecho. Definitivamente no estoy de acuerdo con este asunto. Muchas gracias por poder ser parte de este programa, caballero, y que pasen buen día. Pura vida, don Edgar, muchísimas gracias a usted por su opinión. Vean qué interesante una nota o un dato aquí curioso. Dice el Tribunal Supremo de Elecciones, que sería quien es el encargado o eventualmente el que sería encargado de esta plataforma biométrica. Ya en la introducción, dijimos que biométrica significa muchas cosas, desde la identificación de personas a través de las huellas, a través de ciertos puntos o rasgos en el rostro, y también eventualmente y más a futuro se podría identificar a personas a través de la voz, de la palma de la mano y de otro tipo de sistemas. Dice el Tribunal Supremo de Elecciones, se está usando un sistema parecido con la caja. Estamos trabajando en ese sistema para actualizarlo. Es un sistema que permitirá, por ejemplo, al médico de emergencias, con una aplicación en un dispositivo móvil, tomarle una foto a la mano de un paciente que está inconsciente. El sistema identifica las huellas solo con la foto, extrae estas huellas, inmediatamente en cuestión de segundos, el doctor, a través de la aplicación, tendría el nombre de la persona a la cual le tomó la fotografía a su palma de la mano. Esto eventualmente cualquiera podría decir, sí, es un aspecto positivo, porque se podría identificar más rápidamente a una persona inconsciente, se podría identificar más rápidamente a una persona que eventualmente
está extraviada, se encontró fallecida en algún lugar, en algún accidente, no tenía sus documentos, en algún robo o asalto no tenía sus documentos, y todo esto podría servir, eso está más que claro. El tema es el acceso que tendrían muchas personas, inclusive entes privados, a este tipo de tecnología. Vamos con la siguiente llamada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, caballero? Don Rafael Mata. Eso, don Rafael. Ahí veo que ya le bajó el volumen. Adelante con su comentario. Muchas gracias por participar. Mire, vamos de mal en peor. Pero peor. Estos vagabundos, vividores del pueblo, salen a otros países y copian la modernidad de allá. Pero allá hay plata y no necesita estar pidiendo prestado. Y como este irresponsable Michael Soto pidió 300 millones de dólares para estar reclutando gente como si fuéramos a sentarnos a Nicaragua, y duran 5 meses y ya el muchacha es oficial y empieza ganando 600,000. O sea, este país está quebrado y lo estamos quebrando más y más. ¿Por qué? Porque ellos no sienten el costo de la vida ni la inflación. Ahora, mire, gastarán 682 millones en software para pago electrónico de buses, porque lo ven en otros países, lo van a aplicar aquí. O sea, ellos no les importa, como ellos no, el costo de la vida no los afecta, ni el costo de la vida ni la inflación que ellos producen. El mismo empleado público no se opone a nada de eso, porque el empleado público está en la casa echándose el carro, recibiendo salario fijo. Y me va a disculpar, hace 2 años los maestros y profesores, son otros malos ejemplos, duraron 4 meses recibiendo aguinaldo, vacaciones, sueldo y todo, porque no le quitan los pluses salariales, o sea, la alcahuetería, se roba al pueblo, porque si uno de empresa privada dura 5 minutos tarde, le va rebajando, y eso es lo que no quería estos vagabundos profesores maestros. Aquí es lo que quitar los pluses salariales, esa vagabundería del empleo público. Yo no tengo nada de empleo público, porque es culpa de los sindicatos. Ese Albino Vargas debiera traerlo a coger café. Aquí donde pasan a las 5 de la mañana a un aguacero para estar pagando esta vagabundería de Albino Vargas. Ya basta. Más bien hay que luchar contra el costo de la inflación y que no más impuestos, y que se borre las pensiones de millonarios de expresidentes que no hicieron nada y se las aumenta. Si tiene 4 millones, le va aumentando. Ese es el descaro, la infamia a este país. Cada día peor y más peor, y este gobierno es la sarna y la epidemia que llegó desde Guillermo Solís a esta cochina de figurón que tenemos. Muchas gracias, disculpe por la verdad. Muchísimas gracias a don Rafael, que como siempre muy eufórico en sus manifestaciones en contra de este gobierno. Vamos, Otto, con la siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Su nombre, caballero? Carlos. Muchas gracias, don Carlos, por participar. Adelante con su comentario. Caballeros, a mí me parece bien. Siento que el que nada es nada pena. Si bien es cierto, desde que usted va a comprar una plancha a cualquier almacén del país, sus datos quedan total y completamente expuestos, y en plataformas como control total, ahí cualquier persona entra a esa plataforma pagando y tiene todos sus datos. El señor que criticó que dónde va a salir el dinero, pues obviamente, como todo país, las cosas que se hagan en el país sale de los ciudadanos. No conozco un país que genere dinero como una empresa para que no le cobre a los ciudadanos los bienes que le ofrecen. Don Carlos, perdón que lo interrumpa. Dice el artículo 5 del proyecto de ley que el dinero saldrá exclusivamente de lo que dice el artículo 24 del Código Electoral. O sea, es parte del presupuesto del Tribunal Supremo de Elecciones que se le asigna año a año. Ellos van a ser los encargados de administrar la plataforma y de ahí es de donde va a salir. No significa que se vaya a crear ningún tipo de impuesto adicional ni nada, pero ya sabemos que el fondo, los presupuestos de cada institución, como el Tribunal Supremo de Elecciones, viene de todos los costarricenses, ¿verdad? Sí, indirectamente. El dinero siempre sale de los costarricenses, eso es más que obvio. No sé por qué la gente se molesta por un servicio nuevo, porque arregle una carretera o porque quieran ampliar algo. Dicen que porque van a cobrar impuestos y siempre lo cobran de impuestos, solo que sacan dinero de un lado para meterlo en el otro. Es algo lógico. Después, el señor que comentó que es un negocio de China.
señor, por favor, lo que usted tiene en su mano, en teléfono con el que usted está llamando, es un 90% hecho en China. No quiere decir que todo lo que se haga en China es una porquería. Pues es cierto que hay cosas malas, pero no todo lo que se haga en China es una porquería. Sí, don Carlos, tiene toda la razón. El hecho no es que venga de China. Creo que la crítica iba más que todo por el negocio. Por el negocio, ajá, no tanto por la calidad, sino por el negocio que tal vez hay ahí por debajo de la mesa con los chinos. Sí, pero igual, sabemos que China, el camino que va a convertirse en la primera economía del mundo, nos guste o no nos guste. Esa es la estrategia del gobierno comunista chino y pues ellos sabemos que dan las cosas a mejores precios, tal vez a los precios europeos y eso, para la cuestión que tienen ellos de llegar a ser la primera economía mundial. Sí, inevitablemente siempre vamos a tener algún tipo de relación ahí económica y comercial con ellos. Sí, eso sería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Carlos, por su comentario, por su participación. Un gran saludo a la distancia a don Víctor Chinchilla, que hace su reporte de sintonía. También para Gustavo Martín Fernández, que está pegadito ahí escuchando el tema de hoy acerca de ese rastreo biométrico que pretende un proyecto de ley implementar en nuestro país. Francisco Padilla, buenos días. Esta idea no es otra cosa que un permiso para justificar a los muchachitos tirantes rojos si eso se aprueba la UPAD. No tendrá oposición para funcionar para investigar a los ciudadanos. Ustedes ponen ejemplos en los que respecta a la seguridad, pero eso solo sería un beneficio. Pero la realidad es que esto es un atropello a nuestra privacidad. Muchas gracias a don Francisco. Y es que ese es el tema, el punto de discusión en todos estos tipos de proyectos, como lo fue la UPAD, como lo es este proyecto de rastreo biométrico, la privacidad de las personas. ¿Hasta qué punto yo puedo permitir que me rastreen, que sepan dónde estoy a través de cámaras? Si la policía requiere capturar a un delincuente que está en fuga y una cámara en San Carlos logra identificar que él pasó por una acera por el parque de San Carlos, tira la alerta, la policía llega y lo detiene, pura vida, muy bien. Pero ¿qué pasa si un funcionario de no policial o inclusive policial quiere saber dónde está su amigo, dónde está su novia, dónde está determinada persona y utiliza este tipo de tecnología, utiliza de alguna manera estas plataformas de rastreo para su beneficio propio? ¿Hasta qué punto yo puedo permitir que me sea rastreado mi rostro, mis huellas, mi voz, sin la autorización previa mía para realizarlo? Recordemos este caso, como lo mencionaba don Carlos, existen plataformas como Cero Riesgo y otras en las cuales el ciudadano, cualquier persona puede accesar a esta información crediticia, información del contacto, correo electrónico, de dónde vive, de los procesos judiciales que tiene y en fin, una serie de datos a los cuales ya por ley, si yo quiero que me excluyan, yo envío una nota, envío una carta a estas empresas pidiendo que me excluyan y por ley me tienen que excluir. Pero ¿hasta qué punto ir más allá, el rostro, la ubicación, la localización de la persona? Esa es la crítica que se ha tenido en torno a este tema del rastreo biométrico. Estamos claros que a nivel policial parece ser excelente. El tema es por qué el proyecto permite que instituciones descentralizadas como bancos, como el ICE, como AIA y otras instituciones tengan acceso a este tipo de plataformas, inclusive empresas privadas pagando una suma de dinero. Vamos con la siguiente llamada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, caballero? Gerardo Oviedo. Don Gerardo Oviedo, lo escucho como bravo, como serio.
estaba en espera. Oyendo su alocución introductoria y oyendo a los oyentes, siempre tan interesantes las intervenciones aquí en Al Descubierto, en actual 107.1. Ah, bueno, perfecto, don Gerardo. Pensé que estaba triste por el Herediano, pero no. No, ese equipo Real Estelí me convence a mí, porque ese equipo que todos son plomeros, unos son mensajeros, otros trabajan en construcción, otros son vendedores ambulantes en Managua y en Diriamba. Todos ellos se reúnen 1 hora a la semana a entrenar fútbol, porque casualmente eliminaron a Herediano y a la abuela tuvo el todopoderoso La Liga, el equipo económicamente más fuerte de Costa Rica en cuanto a planilla, no quiere decir que en cuanto a estructura, pero indudablemente este equipo me convence, y jugó con Alajuela y ayer estaba jugando con los indios del Boer un partido de béisbol allá en Managua. Bueno, vea, en el tema político, indudablemente este tipo de situación que usted explicaba, no, por más que digan que va a ser supervisada, que va a ser controlada, eso es mentira, eso no existe. Se vuelve un proyecto estilo dictadura de derecha o de izquierda, como quieran verla. Y realmente es muy dentro de lo que el PAC y la lógica del PAC, todo esto es posible. Pero sí quería referirme a un asunto. Cuando hablan de que es de China, peor todavía el asunto, y no por la índole comercial o económica, no por ahí, sino porque los chinos acaban de los Estados Unidos, las agencias de inteligencia, pedir que la 5G, la empresa china saliera porque era una empresa que también espiaba. Y todos los organismos de inteligencia del mundo tienen ese interés, ya sea para investigar secretos económicos, secretos políticos o de otra índole, pero ambientales ahora. Pero no hay que descartar de que China tenga su interés también en este tipo de proyectos, porque tendrían un control sobre esa situación. Eso no hay que descartarlo nunca, más que estar tan metidos ahora aquí en Centroamérica. Pero esto, y yo creo que es un proyecto político, político, más que policial. O sea, se busca un control político por intermedio del control policial y del control de este tipo de situaciones que no tienen lógica en Costa Rica, por lo menos, pero que se están dando. Don Gerardo, ¿eso raya en el espionaje? Claro que sí, eso es. La UPAD era un tipo de espionaje. ¿Esto podrá venir más bien a complementar esa idea? Claro que sí, es un complemento de esa idea y de algo que salió del propio presidente de la República. Eso es preocupante, porque la UPAD es una creación de Carlos Alvarado Quesada, y él lo admitió en la entrevista que se desapareció, que le hizo la defensora de los habitantes. Pero realmente eso es preocupante, pero en estos gobiernos del PAC no es nada extraño. Ellos trabajan con eso, pensando en el control de la gente y en el control político. Y yo creo que esto ha asumido a una posición del presidente de anunciarnos ayer que hay acuerdo, que va a haber acuerdo con el Fondo Monetario, y que salga un grupito como de Molap, de estos de extrema derecha neoliberal, en compadrazgo con el presidente para anunciarnos todo esto, pues donde está Eddie Fenchay, donde está Alberto Trejos, donde está gente que ya conocemos su pensamiento completamente alineado a la derecha neoliberal. Y otra cosa, para terminar, yo estoy muy preocupado por la salud de Rafael Mata. Rafael Mata estará tomando antiácidos o estará tomando algo que realmente lo cuide de la gastritis o de otras cosas, porque Rafael se va a morir en la lucha contra el empleado público. Que yo no pude ayudarle cuando quiso entrar a la fuerza pública, pero allá en Cartago, pero Rafael, me preocupa su salud. Gracias. Muchísimas gracias a don Gerardo por sus manifestaciones. Don Carlos anteriormente dijo, el que nada teme, nada debe. Ahora don Gerardo dice, esto es espionaje. Continuamos de inmediato con la siguiente llamada. Buenos días. Muy buenos días, habla Norman Espinosa, ¿cómo le va? Muy bien, y usted, don Norman, muchas gracias por su llamada. Adelante con su comentario. Muy bien, interesantísimo el programa, el tema, y muy actual en relación con la situación mundial. El que nada debe, nada teme. Desde esa perspectiva, pues el gobierno puede decidir qué ropa interior deberíamos utilizar todos.
como se ve ahí, eso simplemente despreciar un derecho fundamental y lo que nos vuelve seres humanos, que es la privacidad. A esas ideas, no critico a las personas, critico la idea. Esas ideas se combaten con hechos históricos. Lo primero que usted tiene que quitarle a una persona cuando entra a un campo de concentración es la privacidad. ¿Por qué la privacidad? Porque la privacidad es el ámbito personal sobre el cual yo voy a potenciarme, a levantarme, a que me sirva de base para allí hacer la manifestación de mi ser. En el momento en el que yo carezco de privacidad, yo estoy respondiendo a otros intereses. Y ese es el gran problema que existe actualmente. Todos sufrimos de autocensura. Todo el mundo entra a Facebook y en algún momento de su vida borra un comentario porque teme caerle mal a otra persona, teme ser señalado. Entonces, desde esa perspectiva, cuando sabemos que nuestras actividades van a estar vigiladas por un organismo estatal, nuestras actividades van a cambiar. ¿Eso quiere decir que nuestras actividades eran ilegales? No, eso lo que quiere decir es que nuestras actividades eran libres, porque una actividad libre es cuando simplemente el que entra a mesurar esa actividad soy yo mismo. Ese es el ámbito de la libertad. Eso es lo que está en peligro en este momento a nivel mundial. Los avances tecnológicos nos han dado la posibilidad de saber qué estamos haciendo todos. El peligro es que también esa posibilidad la están teniendo grupos muy peligrosos, grupos políticos. En general, los únicos que han hecho guerra a lo largo de la historia son grupos políticos. Y los dejo con un dato más. A quien quiera explorar un poquito acerca del genocidio nazi, del genocidio del pueblo judío, hay una relación totalmente directa entre los censos que se hicieron en Holanda antes de 1945 y después todo el genocidio que se hizo contra los judíos y otros pueblos en Holanda. Hay aspectos muy positivos de la biometría, el que usted estaba comentando en relación con las situaciones de emergencia en un hospital, pero hay aspectos sumamente negativos y peligrosos. Y dejo nada más una situación más sobre la mesa. ¿Estamos discutiendo sobre este proyecto de biometría para todo el país? No. ¿Por qué? Porque en este momento yo estoy a punto de salir, de hacer un proyecto afuera del Valle Central, que no está a más de 1 hora del Valle Central, y ahí ya no tengo acceso a internet, no es una zona muy alejada, de hecho está ¿cómo es que se llama? A 15 minutos caminando sobre la Interamericana Sur, y ahí ya no tengo internet de ninguna empresa. Entonces, y esto es mi caso. Ahora bien, recordemos el caso de las escuelas a principios de año, que las vimos, que los chiquitos tenían que ir a orinar y a defecar a un zacatal. Entonces, ¿qué relación existe con la realidad del país? Hay cosas muy positivas, hay cosas muy negativas, pero ante todo, en el momento actual en el que vivimos, responde a intereses. Yo creo que sobre eso habría que centrar la discusión. ¿A quién le interesa esto? ¿A quién le sirve que estemos tan controlados? No serán a esos que se llaman partidos políticos. Un placer, un gusto y gracias por el espacio. Muchas gracias a nuestro amigo que nos regalaba su comentario, un comentario muy objetivo. Esperamos siga participando cuando abrimos micrófono. Nuestro amigo, hacía relación también a un tema de alguna estrategia que puede haber detrás de todo este proyecto y este tipo de ideas que pretenden de alguna manera controlar, como decía él, a la población, vigilarla, tener acceso a su privacidad. Ese elemento que decía nuestro amigo es el primero que se pierde cuando se ingresa a una cárcel o a un centro de concentración. Dato curioso, para los que no sabían, Facebook, esa plataforma Facebook tiene este sistema de reconocimiento de rostros. Es un sistema que cada uno de ustedes en su perfil puede activar, y en el momento en el que ustedes aparecen en una fotografía en otro perfil de otra persona, Facebook le puede sugerir a esa persona que los etiquete, porque Facebook tiene activada esta plataforma de rastreo biotecnológico, pero del rostro. Vamos rápidamente a una pausa y al regresar continuamos con las últimas 2 llamadas del programa. Hoy hablando acerca de este tipo de rastreo biométrico que un proyecto de ley
que ha sido visto con buenos ojos, pretenden nuestros legisladores. Ya casi regresamos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Catenca gocaque, cair ca, carrica te cabe. Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Entrena tu mente hoy. Consulta nuestras ofertas en huacadigital.com. Huaca, mentes que construyen un mejor país. El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo AID. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta queda al descubierto todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Al descubierto.
Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Muchas gracias por continuar sintonizando su programa Al Descubierto. Hoy hablando acerca de la biometría, de esta ley de biometría que pretende establecer al Tribunal Supremo de Elecciones como ente rector de la identificación de las personas. Y es que cuando hablamos de biometría, cuando hablamos de identificación de personas, podemos, dentro de su técnica o dentro de sus técnicas, podemos llegar a varios tipos de rastreos. Por ejemplo, el que ya es común y el que ya todos sabemos que existe, el rastreo por huella dactilar. Eso cada vez que uno va al Tribunal Supremo de Elecciones, cuando uno va al registro civil o a otros entes, le toman la huella, esa huella se ingresa a una base de datos y ya es una forma de identificación. Lo que pretende el proyecto es aumentar, extender un poco ese rango de identificación hasta el punto de poder identificar rostros. Más adelante, a futuro, se pretende dentro del proyecto identificar la voz de las personas, identificar las palmas de las manos, no solo las huellas dactilares de cada dedo, sino en general las palmas. Hay otros tipos de identificación o rastreos de personas que están dentro de esta clasificación de biometría. Pero el proyecto pretende eso, pretende que se creen plataformas de rastreo principalmente a nivel facial. En Japón, como les comentaba, en Japón existen ya estas plataformas en los aeropuertos y en los cajeros automáticos. Cuando una persona ingresa a un aeropuerto de Japón, hay cámaras especializadas con ese tipo de software, con ese tipo de plataforma, que va escaneando la cara uno a uno, el rostro de cada persona que pasa frente a esa cámara. En el momento en que la cámara detecta un rostro y que previamente fue alertado de ese rostro, de esos rasgos, de esos puntos que coinciden, tira una alerta y a nivel policial, a nivel investigativo, a nivel judicial, esto tiene ventajas muy positivas. El tema aquí es que el proyecto de ley, dentro de lo que se pretende, es poder facilitarle o venderle, así en palabras sencillas, venderle este tipo de información, este tipo de acceso a la plataforma a instituciones descentralizadas como bancos, como ICE, como AIA y demás, inclusive venderle este tipo de datos a entes privados, bancos privados, empresas privados, financieros privados, etcétera. Y es ahí donde inicia la discusión. A nivel policial muy bien todo, a nivel civil hasta dónde será permitido, será justo, será legal que este tipo de plataformas biométricas puedan facilitarse con la información personal mía, con la información de mi rostro. Ya plataformas como Facebook han implementado este tipo de rastreo, de identificación, de comparación de rasgos biométricos del rostro, pero ha sido, ¿verdad?, una discusión mundial, tanto así que cada uno de nosotros tiene la posibilidad en Facebook de decidir si quiere activar la opción de rastreo facial o si quiere mantenerla desactivada. Vamos de inmediato con las últimas dos llamadas para escuchar la opinión de los costarricenses. Buenos días. Buenos días, don Juan Eric y don Eric. Mario Mazariego les saludo. Adelante, mi amigo, con su comentario. ¿Será que hay mucho riesgo en la privacidad de las personas con este tipo de plataformas? Don Juan Ángel, la tecnología permite de todo, de hoy en día permite de todo, y los convenios internacionales apuntan a la aplicación de la tecnología precisamente. Pero en un país como este, esa tecnología es muy peligrosa. Costa Rica, nuestras autoridades no han podido ni regular las llamadas de los centros penales.
y eso es una cosa muy sencilla. Hay una gran cantidad de proyectos que Costa Rica no ha podido desarrollar por desconocimiento y por un sencillo desconocimiento. Esto no es nuevo, y aquí es donde llamo yo a la atención. Esto no es nuevo. Resulta ser que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes empezaron a utilizar esa tecnología para perseguir a los judíos. Resulta ser que los radios de receptor musicales les pusieron un dispositivo y los alemanes sacrificaron, cuenta la historia, casi 7 millones de judíos. De manera que un país como el nuestro, que no es respetuoso del ordenamiento jurídico, nuestras autoridades, todavía no está preparado para ese sistema. Ese es mi breve y sencillo comentario. Yo le agradezco, don Juan, y cualquier cosa estoy a la orden. Muchísimas gracias a nuestro amigo por ese dato. Ya también nos lo había comentado anteriormente un participante, cómo se utilizó esa tecnología en aquellos campos de concentración para identificar judíos y eventualmente el propósito de todo esto en aquel entonces era un propósito negativo, era para matar. ¿Será que actualmente se asemeja un poco? No tanto para matar, pero para controlarnos, para estar atentos, para el gobierno saber dónde estamos, saber cómo poder llegar a cada uno de nosotros de manera más fácil y cómo tener acceso a todos esos datos. Vamos con la última llamada. Buenos días. Buenos días, soy Carlos Quiroz de Desamparados. Adelante, don Carlos, muchas gracias por participar. Igual, un saludo a todos. Bueno, es que ya en este momento nos están controlando y esto se prestaría para un control de tipo totalitario. Si uno ingresa ya a la red por medio de los buscadores Google, ya ahí determinan cuáles son los gustos de la persona, qué es lo que le interesa y todo. Entonces empiezan a llegarle a uno correos de publicidad y de todo, muchas cosas. Inclusive, ahora esto se está utilizando. Se ha dicho por todos, o todos hemos sido víctimas de decir a veces un nombre, una palabra, un lugar, y automáticamente nos empieza a aparecer publicidad de ese lugar. Sí, por medio de ventanas emergentes. Y por ahí entran sitios peligrosos e incluso virus. Y esto ya se está utilizando en los establecimientos, en los centros comerciales, la identificación biométrica. El problema sería que el Tribunal de Elecciones se preste para darle esto a entidades, pueden ser privadas o incluso políticas, ¿verdad? Y entonces eso conlleva ya un peligro. Y en un país en donde la policía, como ya se está establecido aquí por medio de una información que apareció ayer, la fuerza pública aparece hasta 38, 39 minutos después de que ocurrió un hecho. Entonces, es una contradicción, ¿verdad? La vigilancia de este país. Vigilan a los ciudadanos que no están haciendo nada, pero a los maleantes y a los delincuentes andan como Pedro por su casa haciendo lo que les da la gana en la calle. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro amigo por su comentario. Esa era la última llamada. El día de hoy hablando un poco acerca de ese proyecto tan polémico. Está en juego, por un lado, esa tecnología, ¿verdad?, que deberíamos aprovechar de alguna manera, principalmente la policía. Esto sin lugar a dudas sería un avance, sería un beneficio muy importante a nivel policial, a nivel investigativo. La discusión está en permitirle el acceso a entes privados, en permitirle el acceso a entes que no son policiales. Inclusive ya han habido ciertos cuestionamientos. Recordemos la plataforma de intervención telefónica. Esta plataforma en algún momento fue muy cuestionada porque se utilizaba para intervenir llamadas telefónicas, para escuchar conversaciones telefónicas que eran simples caprichos de algunos funcionarios, no necesariamente por la orden de un juez y en el marco de un proceso investigativo, de un proceso judicial. Este
tipo de proyectos, esta identificación biométrica a través del rostro, a través del habla y demás, podría prestarse también para este tipo de actividades inescrupulosas y de carácter personal, llamémoslo así. Vamos a ver qué trasciende a raíz de este proyecto que fue presentado por un diputado del Partido de Liberación Nacional y fue visto con buenos ojos por muchos diputados. Esto implica un gasto económico, claramente. Hay beneficios, ya lo dijimos, a nivel policial, hay aspectos negativos. Y el principal aspecto negativo, como siempre en este tipo de temas, va a ser la privacidad. ¿Hasta qué punto yo puedo permitir que me rastreen? ¿Puedo permitir que tengan acceso a mis datos? ¿Puedo permitir que me localicen de manera más sencilla? Muchas gracias a todos. Esperamos que pasen un buen fin de semana. Recuerden su cita de lunes a viernes, 10 de la mañana, por su radio actual 107.1 FM. Cuídense mucho y que la pasen muy bien. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto.